Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. Células. Extracto del informe del director científico de la primera misión diplomática Garlax a la Tierra. Entrada 1. El primer contacto con los humanos va bastante bien. Por lo que hemos podido determinar, no son tan belicosos como para preferir luchar antes que negociar o comerciar. Tampoco están dominados por alguna obsesión religiosa que vaya a causar problemas en la comunidad galáctica, aunque su cultura tiene ciertas peculiaridades. Hablaré más de eso en un momento. No hay nada realmente objetable en ella. Por desgracia, he tenido que causar problemas para toda la misión. Tengo al menos pruebas preliminares de que los humanos podrían estar fisiológicamente obligados a colonizar de manera incontrolable. Es una afirmación extraña y extrema, y a juzgar por las reacciones de los demás miembros del equipo de contacto, quizás sea necesario proporcionar algo de contexto. La mayor peculiaridad de la civilización humana es su práctica de la cuarentena. Se trata de una serie de protocolos que nos han pedido seguir, diseñados para impedir que formas de vida microscópica pasen de los humanos o de las zonas bajo control humano a los miembros de nuestro equipo o a nuestras áreas habitacionales. Al equipo diplomático todo esto le pareció bastante absurdo, pero de todos modos siguieron los protocolos humanos. Nuestro embajador principal dijo que teníamos suerte de que no estuvieran intentando establecer algún tipo de vínculo familiar con nuestra delegación. No hay nada peor que verse obligado a casarse con la hija de un líder planetario que tiene tentáculos en todos los lugares equivocados. Sin embargo, aunque esto pueda resultar sorprendente para un no iniciado, de hecho, las formas de vida microscópica existen. En realidad, son bastante importantes. La teoría biológica actual sostiene que toda la vida moderna desciende de formas de vida semejantes. Algunas formas de vida macroscópicas incluso presentan componentes microscópicos capaces de reproducirse por sí mismos en etapas muy tempranas de su ciclo vital. Sin embargo, la vida microscópica es, casi por definición, muy frágil. Tiende a persistir únicamente en las condiciones más favorables. Cuando requiere expandirse, se agrupa y fabrica estructuras macroscópicas que con el tiempo se vuelven lo bastante complejas como para reproducirse de manera independiente. Estas estructuras, es decir, nosotros, se apoderan del entorno y superan en competencia a sus parientes más pequeños. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque yo ya sabía todo esto. Cuando los humanos hicieron su extraña petición, decidí revisar una habitación utilizada anteriormente por ellos para comprobar si había alguna forma de vida de ese tipo, y la encontré. Más extraño aún, las estructuras microscópicas capaces de reproducirse por sí mismas que localicé con mayor facilidad formaban parte de los humanos. Habían desprendido escamas desecadas de su capa más externa, y al colocarlas bajo un microscopio sencillo, esas escamas resultaron estar compuestas por una enorme cantidad de organismos microscópicos. La mayor parte estaba metabólicamente inactiva, pero algunas porciones seguían con vida. Para mi fortuna, mi muestra tuvo un desempeño deficiente en un ambiente de amoníaco. Pero todo esto es muy extraño, y estoy recomendando que todos consideren la cuarentena como algo más que una peculiaridad humana. Esta costumbre podría tener sentido si esta microvida derivada de los humanos es capaz de crear colonias independientes. A eso me refería antes con la colonización involuntaria. Tengo algunos experimentos planeados para confirmar o refutar esa posibilidad. Probablemente la refutaré, pero estoy siendo cuidadoso. También voy a investigar el papel de la microvida en la sociedad humana. Mi teoría actual es que lo que creíamos que era la superficie exterior de los humanos, en realidad es una capa de microvida cultivada cuidadosamente. Podría cumplir una función decorativa. Como ya mencioné, las formas de vida microscópicas son muy frágiles, así que la capacidad de mantener semejante recubrimiento demostraría que el individuo que lo lleva posee recursos considerables que puede desperdiciar. Entrada 2. Acabo de completar una búsqueda de los datos científicos que nos proporcionó la delegación humana. Los datos están muy censurados, mal traducidos, y, como solo soy un individuo, únicamente he podido asimilar una pequeña parte de ellos.
Aún así, estoy bastante perturbado. Si entiendo esto correctamente, los humanos están compuestos por completo de formas de vida microscópicas. Lo que nosotros hemos estado considerando individuos, en realidad son enormes conjuntos de células capaces de reproducirse por sí mismas. Estas células pueden absorber nutrientes, excretar desechos y dividirse justo por la mitad para convertirse en 2 células. Cada una contiene suficiente información para fabricar otra copia del humano. Estas células también cumplen una función para el ser de mayor tamaño. Eso es al menos un alivio, pues explica por qué la mayoría de las células de la piel humanas que examiné anteriormente estaban muertas. Al parecer, se necesita una solución nutritiva si se quiere crear un cultivo de tejidos. Eso consiste en hacer crecer tejido humano a partir de unos cuantos fragmentos. Creo, o quizás eso era la clonación. En cualquier caso, estoy bastante seguro de que ambos procedimientos consisten en tomar un fragmento de humano descartado y hacer crecer más humanos a partir de él. Sin embargo, ahí terminan las buenas noticias. Los humanos son considerablemente más frágiles que nosotros, pero si rompes o cortas a uno de ellos, sus células lo repararán y quizás nunca sepas que estuvo dañado. Su concepto de medicina solo tiene la relación más mínima con el nuestro. El punto en común se encuentra en el subcampo de la cibernética, porque está enfocado casi por completo en apoyar este proceso de autorreparación. Pueden recuperarse de niveles extraordinarios de daño. No voy a entrar en los conceptos de enfermedad o microflora beneficiosa. Son respectivamente invasores del organismo colonial humano y componentes no humanos de dicho organismo. Debo señalar que estos no son casos excepcionales dentro de la biología humana. Un individuo humano, no estoy seguro de que el término realmente se les aplique, aunque ellos mismos lo utilizan, contiene 10 veces más células no humanas que células humanas. Eso contando únicamente el número de células. Por masa, un humano es en su mayor parte, humano. Sin embargo, apenas comprendo todo esto, y lo poco que sí entiendo probablemente me provocará pesadillas. He aconsejado al resto de la delegación diplomática que trate la cuarentena como una cuestión de vida o muerte. Entrada 3. He confirmado que no existe tal cosa como un humano individual. Realicé un par de experimentos diferentes para confirmarlo. Tengo notas detalladas en otro lugar, por supuesto, pero aquí haré un resumen. Primero, produje una muestra de H2O pura. Los humanos consumen H2O pura y puede sintetizarse haciendo reaccionar hidrógeno con oxígeno. Debo señalar que esa reacción es un poco más exotérmica de lo que había anticipado. No sufrí daños graves, pero siento cierta envidia de los humanos, ya que aparentemente ellos simplemente se recuperan de pequeñas cantidades de daño en sus caparazones. Si tuvieran caparazones. Me quedaré con la cicatriz. Pero me estoy desviando. Una vez que tuve el H2O, le di la mayor parte a la delegación humana. No fue difícil. De todos modos, beben durante nuestras reuniones. El punto es que mi muestra comenzó siendo pura. Conservé la parte que no consumieron y la examiné bajo un microscopio. Estaba completamente llena de vida microbiológica que se había originado en la colonia humana de la que provenía. Debo señalar que era una forma de vida mucho más resistente que cualquier cosa encontrada en nuestro mundo. Estas formas de vida seguían odiando el amoníaco, pero fuera de eso podían congelarse, descongelarse, secarse y rehidratarse, y una gran parte continuaba con vida. No tengo idea de en qué punto se perdió el desarrollo de la vida en la Tierra, pero terminó en un lugar realmente extraño. A continuación, espero examinar los materiales excretados por un humano. Entrada 4. He examinado los materiales excretados por un humano. Mis notas detalladas están disponibles, pero no recomiendo leerlas. En resumen, ahora sé más sobre la plomería humana de lo que jamás quise saber. Nuestra nave tendrá que solicitar un traje especial de repuesto adicional, ya que expulsé uno por la esclusa de aire. Sí, encontré más vida microbiológica. Algo bueno ha salido de mi investigación. Uno de los asistentes diplomáticos subalternos estaba empezando a tomarse la cuarentena a la ligera.
Le mostré mi video microscópico más reciente. Y ahora su actitud hacia la cuarentena tiene un aire de fanatismo religioso. Entrada 5. He resuelto un pequeño misterio para nuestra misión. Cuando la delegación humana subió a bordo de nuestra nave, los escaneamos tan bien como pudimos sin hacerlo evidente. Es una práctica bastante habitual. Nos permite comprobar si llevan armas, hacernos una idea de la biología de la especie con la que estamos tratando y obtener una serie de otras funciones útiles. Una de esas funciones consiste en detectar cuántos componentes artificiales tienen los delegados, lo que constituye una medida bastante buena de la edad. Cuanto más vieja es una criatura, más piezas se han desgastado y más reemplazos artificiales tiene. Por supuesto, solo es una escala relativa hasta que conoces a la especie, pero sirve de algo. Si toda la delegación está compuesta por miembros jóvenes de la especie, puedes asumir que valoran la vitalidad por encima de la experiencia. O quizás esperan que las negociaciones salgan mal y han enviado a un grupo de soldados. Eso es algo que conviene vigilar. Alternativamente, existen algunas razas a las que no les preocupa demasiada su propia longevidad y que no intentan prolongar su vida mediante piezas de reemplazo. Estas razas suelen preocuparse mucho por sus descendientes o quizás por alguna otra estructura familiar, como una colmena. De nuevo, es un punto de partida para las negociaciones. Consideramos esas teorías y muchas más con respecto a los humanos, pero ninguna encajaba. Para empezar, no eran todos jóvenes. El miembro más viejo de la delegación tenía 100 de sus años. Creo que eso equivale a unos 80 de los nuestros. No tengo la conversión a la mano, pero recuerdo que es algo así como 4 a 5. Es una criatura muy vieja. Solo puedo mencionar a un puñado de razas que llegan a esa edad, y para entonces son casi 100% artificiales. Simplemente un cerebro dentro de un cuerpo cyborg. Sin embargo, este solo tenía algunos componentes artificiales en la boca y en la articulación superior de una de las extremidades que utilizan para desplazarse. ¿De verdad viven tanto tiempo? No, o al menos no tanto como sugeriría el ciclo habitual de reparación corporal. Llegan a los 100 o 110 de nuestros años. ¿Nada mal? Pero entonces empecé a preguntarme, ¿por qué no son completamente inmortales? La vida microbiológica que los compone cambia constantemente, así que, ¿por qué no pueden seguir viviendo para siempre? Por lo que entiendo de su literatura, la colonia de células que compone su cuerpo se desorganiza con el paso del tiempo y finalmente deja de funcionar. Pero en realidad ya han duplicado su esperanza de vida. Su embajador principal pareció confirmarlo cuando le hice la pregunta. Mostró diversión y dijo, «Estamos trabajando en ello». Supongo que hay ventajas en ser monstruos horribles de la naturaleza. Entrada 6. Excelentes noticias. Puedo dejar de ser un obstáculo para estrechar las relaciones diplomáticas con los humanos. Estaba pensando en los escaneos que hicimos cuando los humanos llegaron por primera vez y recordé que no pudimos realizar un escaneo radiográfico continuo porque los humanos habían exigido un entorno que no los expusiera a más de 25.000 milirems de radiación al día. Es realmente poco, y al principio supusimos que habían impuesto este requisito únicamente para impedir que los escaneáramos. He investigado el asunto con más detalle, y resulta que realmente enferman si se exponen a mucho más que eso. Sus células entran en caos, y toda la colonia termina dañada. La razón es que almacenan el plano de sus cuerpos en una molécula relativamente frágil llamada ADN. Pueden darse ese lujo porque, a diferencia de todas las demás formas de vida, evolucionaron muy lejos del núcleo galáctico, de modo que su sistema estelar no estaba rodeado por los fenómenos estelares de alta energía que tenemos en nuestros cielos. Eso también es lo que hace que su microbiología sea increíblemente resistente. El ADN requiere mucho menos energía para ser manipulado que los planos de las demás especies conocidas. Por eso la radiación los daña. A escala de una forma de vida macroscópica, eso no significa nada, pero las formas de vida microscópicas del núcleo utilizan prácticamente toda su reserva de energía para manipular sus planos, y como consecuencia, no pueden andar por ahí como un tanque de 20 micrómetros de ancho. Voy a redactar esto de manera un poco más formal para las revistas científicas, pero todo se reduce a la energía.
nuestra microvida puede soportar una cosa extremadamente mortal: los niveles de radiación del núcleo galáctico. La de ellos está adaptada a todo lo demás. Alguien tendrá que descubrir cómo lograron evolucionar en una región del espacio con tan pocos elementos pesados formados por supernovas. De todos modos, esto les proporciona una debilidad considerable a todos los pequeños fragmentos de sí mismos que dejan esparcidos por todas partes. Si rocías con unos cuantos miles de REMs una zona que los humanos hayan ocupado, destruirás todo el ADN y no obtendrás una colonia espontánea derivada de los humanos. Incluso funcionaría como arma contra humanos de tamaño completo. Sin embargo, no recomiendo enfrentarse a ellos. Parte de su vida microscópica es lo bastante resistente a la radiación como para existir en nuestros mundos, y saben cómo manipular sus planos para hacer frente a otros factores ambientales. Sus armas biológicas son absurdamente aterradoras. No tendríamos ninguna defensa significativa contra algo así, y sería poco consuelo que la radiación de la supernova más cercana limpiara nuestro planeta de cualquier porquería con la que consiguieran convertir nuestra tumba 10.000 años después de que hubiéramos perdido una guerra contra ellos. Pero basta de eso. El deber de un embajador es estar al tanto de la situación militar, y en mi caso particular, estudiar las fortalezas y debilidades únicas de una raza. En este caso, nada de eso debería ser importante. Nuestras negociaciones están a punto de concluir y deberíamos salir de ellas con acuerdos comerciales y de viaje, además de los comienzos de una cooperación militar y policial. Los humanos son una forma de vida profundamente extraña, pero trabajar con ellos no está tan mal. Incluso tengo una idea que quiero proponerle al embajador humano y que creo debería mantener abiertos nuestros canales diplomáticos una vez que termine la ronda actual de reuniones. Entrada 7. El embajador humano ha aceptado mi idea. Dado que los humanos son básicamente una colonia cooperativa de formas de vida mucho más pequeñas, pensé que podríamos tomar una pequeña parte de ellos y utilizarla para cultivar, en sus palabras es clonar o cultivar, un representante local. Sería lo mismo que abrir una embajada humana en nuestros mundos, solo que comenzaríamos con un ser que ya conocemos. Todo nuestro equipo estuvo de acuerdo en que sería un gran paso adelante en nuestras relaciones con los humanos. Estoy seguro de que puedo encargarme de la parte técnica de este procedimiento. El problema con la vida microbiológica humana ha sido conseguir que deje de multiplicarse. Asegurarme de que continúe multiplicándose será de una simplicidad absoluta. Curiosamente, los humanos fueron quienes más dudaron de mi plan. Probablemente se deba a algún tabú cultural relacionado con sus procedimientos de cuarentena, cuyo propósito es precisamente impedir que su microflora se propague. Cuando les aseguré que sabía lo que hacía, me preguntaron qué parte quería. Creo que cualquiera debería servir, así que eso fue lo que les dije. En ese momento aceptaron proceder, y más tarde, el embajador principal me entregó algo llamado apéndice. Su literatura médica dice que esta parte de su anatomía no tiene ninguna función vital. Creo que esto podría ser parte de la censura a la que me refería anteriormente. Para empezar, ¿qué clase de especie tiene partes inútiles? Segundo, he estudiado el órgano y básicamente es un tubo repleto de una amplia variedad de vida microbiológica. Creo que es una pequeña nave colonia orgánica. Probablemente sea su medio de reproducción. No he investigado mucho sobre la reproducción, ya que me distrajeron considerablemente los demás aspectos de su anatomía, pero todo encaja. Ahora tengo el apéndice en una solución nutritiva a temperatura ambiente. Entrada 8. Las negociaciones con los humanos han terminado y estamos de regreso en casa. El nuevo embajador está creciendo rápidamente. Entrada 9. El nuevo embajador ha alcanzado una masa considerable, pero ha perdido todas sus células humanas originales, y creo que la colonia está desorganizada. Lamento escribir que probablemente me salté un paso al cultivar al nuevo humano. Supongo que fui demasiado optimista. Aprender de la biología de toda una especie durante el tiempo que tuve para estudiar a los humanos probablemente sea una tarea imposible. Por fortuna, los humanos parecen haber anticipado mi fracaso. Han enviado los planos para la construcción de una embajada humana permanente en nuestro mundo. Parece que después de todo, las cosas seguirán el tradicional y lento camino. El personal provisional de la nueva embajada incluye al embajador principal con quien tratamos anteriormente. Supongo que le devolveré su subcolonia cuando llegue.
Estoy seguro de que puedo mantenerla con vida, aunque no pueda corregir su organización interna. Entrada 10. La embajada humana ya está construida y en funcionamiento. El comercio fluye entre nuestros pueblos y todo marcha bien. Preveo un futuro brillante para nuestra especie. He devuelto la subcolonia del embajador para cuando él volvió a ocupar su residencia. Esta ya ocupaba una tina bastante grande y empezaba a ser un poco difícil de mantener. Supongo que debería haberse cuidado por sí misma si todo hubiera salido correctamente. El embajador expresó su gratitud por recuperarla. Necesito practicar más la lectura de las expresiones faciales humanas. Yo no habría dicho que se veía agradecido. Aunque parece que tendré oportunidad de practicar. Esta será mi última entrada sobre el esfuerzo de primer contacto con los humanos. Para empezar, creo que a estas alturas ya hemos superado el primer contacto. Además, voy a ocupar un puesto de investigación. Debido a mi experiencia trabajando con los humanos, me están trasladando a un equipo que estudiará su fisiología a tiempo completo. Estoy deseando descubrir todo lo que aprenderé. Son algo inquietantes, pero absolutamente fascinantes. Quizás cuando sepa más, incluso intente cultivar a otro humano. Y como siempre, chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. ¿Saben? Siempre asumimos que los alienígenas van a tener ADN, células, como nosotros. Pero claro, en esta historia tiene sentido. Si evolucionaron cerca del núcleo galáctico que tiene unas fuerzas electromagnéticas y cósmicas tan intensas, el ADN no es factible en esos entornos. O sus células tendrían que tener algún tipo de protección muy fuerte. Es decir, células humanas, células de la Tierra más que nada, no podrían sobrevivir en ese tipo de entorno. Tiene sentido que nos afecte muchísimo la radiación, pero a ellos no. Y tiene sentido que seamos mucho más adaptables a otro tipo de entorno y ellos no. Pero bueno, estoy divagando. Ustedes díganme qué opinan en los comentarios. Los estaré leyendo. Muchas gracias por escuchar. Recuerda apoyar el canal dejándonos un like, un comentario o compartiendo el video. También puedes apoyarnos uniéndote a los miembros del canal. Tenemos contenido exclusivo solo para miembros y acceso anticipado a los videos. Tenemos también un servidor de Discord. Ven y pásate a platicar un rato. El link para unirse está en la descripción.